Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos, hermanas que se están intentando conectar. Ya estamos aquí listos para transmitir esta noche el estudio bíblico de, de hoy. Reciban un caluroso saludo todos y cada uno de ustedes. Iglesia de Cristo en Palatine les saluda a todas las personas que se conectan a través de este medio. Que continuaremos haciéndolo, continuaremos llevándolo a cabo estos estudios para que cada uno de ustedes se edifique, crezca en el conocimiento, sí, pero también en lo espiritual. Tengan todos muy buenas noches. Doy la bienvenida a quienes pueden estar ya intentando conectarse. Hoy vamos a continuar con los estudios. Antes que nada, un fuerte abrazo muy virtual para cada uno de ustedes. De parte de mi persona, Guillermo Reyes, pastor de la Iglesia de Cristo en Palatine de la Alianza Cristiana y Misionera. Y hoy vamos a mirar un estudio que va a dar continuidad a lo que estábamos viendo la semana pasada. Es un estudio muy importante. Todos los estudios lo son, porque todos están basados en las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Así que vamos a dar continuidad a ello. Estamos buscando realmente que haya un comprendimiento claro, haya un entendimiento de lo que queremos hacer para edificar a los hermanos en la iglesia y a todas las personas que miran este medio. Hoy vamos a estar estudiando en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Ahí hay una parte muy importante que vamos a mirar. La semana pasada yo les hablaba a ustedes de 6 pasos que vamos a estar mirando a través de estos estudios, que son muy importantes. Ahora, la escritura nos informa a nosotros correctamente las cosas y nosotros solo tenemos que escudriñar y tenemos que mirar qué es lo que Dios realmente está haciendo a través de estos estudios en nuestras vidas, cómo está edificando nuestras vidas, preparándonos para ese encuentro glorioso que vamos a tener un día con el Señor. Porque un día vamos a estar delante de Él todos aquellos que le amamos y que le seguimos y le obedecemos, vamos a estar allí. Yo les doy la bienvenida, gracias hermano José Luis, hermana, gracias que se están conectando, Dios les bendiga grandemente a ustedes y a su familia. Y yo espero en Dios, en serio, que siga siendo esto de mucha edificación para la vida de ustedes. Bien, los 6 pasos que dijimos que íbamos a estudiar son pasos muy importantes que todos debemos saber. Y estos son 6 pasos que surgen como subtítulos de las escrituras que nos informan correctamente. En estos 6 pasos vamos a estar mirando las condiciones de la salvación, que ya la vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la reconciliación, el estudio número 2. La semana que entra veremos la justificación, luego la regeneración y también miraremos la santificación. La gracia es otro paso y posiblemente un 7º paso donde miraremos la perfección. A veces usamos una frase que dice no soy perfecto. Bueno, no lo somos. Sinceramente no somos perfectos, pero vamos a alcanzar la perfección y eso lo vamos a mirar ya al final, que son, como les digo, pasos que son muy importantes para la salvación. Vamos a mirar hoy, el día de hoy, la reconciliación. Y lo vamos a ver en 4 puntos, en 4 citas diferentes a través de las escrituras. Y en estos 4 citas vamos a encontrar algo que debemos valorar sobre la reconciliación. La reconciliación es muy importante. Por lo pronto vamos a abrir la palabra de Dios. Yo os pido que usted tenga ahí su Biblia a la mano, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Voy a leer esta porción, voy a explicar un poquito sobre ella y allí nos vamos a introducir. Romanos dice de la siguiente manera, en el versículo 1 en adelante, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por, por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Permítenos, Dios, que podamos escudriñarla y entenderla de una manera que tú nos muestres, Dios, y seamos agradecidos contigo por lo que has hecho con nosotros. En Cristo Jesús te lo suplicamos que cada oyente, Señor, tú edifiques su vida a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. En esta porción bíblica quiero explicar un poquito porque hay dos versículos pero muy importantes, aunque todos lo son, pero que tienen relación a lo que estamos hablando el día de hoy, la reconciliación. Entonces, si estamos hablando de la reconciliación, vamos a mirar exactamente pasajes que nos lleven a ello y que nos hablen. Mire qué interesante, en el Antiguo Testamento no hay pasajes como estos que vamos a mirar hoy. Pero mire, el versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. O sea, lo que creemos, lo que hemos creído y lo que nos mantiene firmes en el Señor, eso es fe. Tenemos fe. No hemos recibido nosotros la total redención en el sentido de que ya estamos delante de Dios, pero nosotros ya estamos en el camino de Dios y entonces hemos sido justificados porque creemos. Creemos y tenemos esa paz interna que Dios nos la pone en nuestro corazón para que nosotros no decaigamos en nuestra fe, sino que al contrario nos fortalezcamos. Y es muy importante. Ahora, tenemos esta paz para con Dios, o sea, estamos en paz con Dios y cuando uno se pone en paz con una persona, pues es que hay una reconciliación, o sea, se está reconciliando la persona. Y dice esto solamente es, dice versículo 1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para tener nosotros una reconciliación y estar en paz con Dios Padre Todopoderoso, tuvo que haber un mediador, y el mediador es Jesucristo el Señor. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, ahora esto nos debe de preocupar. Una vez que Dios se ha mostrado a nosotros, debemos de pensar, yo era enemigo de Dios, yo era su enemigo, yo podría contra él, si él es mi enemigo, ¿podría yo luchar contra Dios Todopoderoso? Pues tenemos que analizar eso. Ah, porque dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, mire la palabra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo Jesucristo fuimos nosotros reconciliados. Esa fue la paga. Ese fue el precio que se pagó para que usted y yo estuviésemos en paz con Dios y fuésemos justificados y reconciliados con Él. Mucho más, dice, mucho más, estando reconciliados ahora porque Cristo nos reconcilió, estando reconciliados seremos salvos por su vida, por la vida de Jesús. Él dio su vida por nosotros. Este pasaje nos enseña sobre esta reconciliación. Es más, cada versículo, si nosotros lo examinamos, encontraremos realmente cómo Dios trabajó para que nosotros tuviéramos una buena relación con Él y estuviésemos en paz.
¿sí? Vamos a ver 4 formas que nos enseña en Escrituras en el Nuevo Testamento sobre esta reconciliación. Y nosotros debemos de valorar, debemos de examinar que no tengamos ninguna cosa contraria a lo que Dios dice en su palabra. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero hacemos cosas que a Dios no le agradan y que le causamos a Él malestar y Él se puede otra vez enemistar con nosotros o se puede enojar. Por eso la palabra de Dios nos dice que tengamos mucho cuidado en no contristar el Espíritu de Dios, con el cual nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. Entonces, viendo que las escrituras nos informan correctamente sobre todo esto, vamos a estar mirando estos pasos que son importantes. Como dije, el primer paso ya lo vimos, que es la condición de la salvación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, verso 26 al 40, la semana pasada vimos esto. Pero el verso 30 era el verso clave, donde Pablo estando en la cárcel y habiendo aquel terremoto, ¿ok? El carcelero vino a la cárcel y encontró todas las puertas abiertas, ¿sí? Y entonces dice el versículo 30, señores, le dijo el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa pregunta que el carcelero se hizo, todos los seres humanos debemos hacernos esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? Salvo de la ira venidera de Dios, porque la ira de Dios será descargada sobre este mundo. Donde leímos en Romanos capítulo 5, verso 9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ya nos justificó Jesús en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira, del enojo, de la molestia, del enfado que Dios tiene con este mundo. Así como hizo con Sodoma y Gomorra, que llegó su pecado hasta hastiar a Dios y Dios descargó su enojo sobre ellos, así lo irá a hacer con la humanidad un día en este mundo, cuando Él descargue su ira con la humanidad. Bueno, por lo tanto, entonces, ¿qué necesito yo para ser salvo? ¿Sí? El apóstol Pablo le respondió, y esta es la condición que le puso. Cree en el Señor Jesucristo, verso 31, y serás salvo tú y tu casa. Ahora, si yo soy salvo, no quiere decir que el edificio, la casa donde vivo, está hablando de eso, no. Está hablando de la familia, los que viven en tu hogar, tu casa, los que están en tu casa. ¿Cómo van a ser salvos ellos? Por medio de ti. Porque si tú crees en el Señor Jesucristo y eres salvo, tú vas a comunicarles a ellos. Sálvense, acepten a Cristo como su Señor y Salvador, como yo lo hice, para que ustedes alcancen la misericordia de Dios y no venga la ira de Dios sobre ustedes. Es muy importante que nosotros expliquemos a nuestros hijos, a todas las personas que son familiares nuestros, explicarles que la salvación es muy importante. Bien, bueno, ese fue el primer paso que vimos, las condiciones de la salvación. El segundo paso que vemos es la reconciliación y ya vimos en este capítulo 5 de Romanos cómo es la reconciliación de Dios. ¿Y en qué consiste ahora este paso? Ahora, ¿qué es la reconciliación? Mire, la reconciliación es la forma que consiste de hacer esto, la forma de terminar con una enemistad. Eso es reconciliación. La forma de terminar con una enemistad, o sea, quitar aquello que causó dicha enemistad. ¿Qué causó la enemistad? Si usted se ha enemistado con alguien, si usted está enojado con alguien, si a usted le cae mal a alguien y está enojado, está enemistado con la persona, no le quiere hablar, no quiere tener ninguna relación con la persona, bueno, el paso que se debe de dar es terminar con ello. Hay que terminar con la enemistad, ¿sí? Y es que hay que arreglar aquella dicha enemistad que existe. Tenemos 4 importantes, como dije, pasajes que nos enseñan la reconciliación. Si con Dios debemos de reconciliarnos, también con nuestro prójimo. ¿Por qué debemos reconciliarnos con nuestro prójimo? Porque no pueda entrar nada imperfecto en la presencia de Dios. Aún a nosotros los hombres nos dice que no estemos molestos con nuestra esposa para que nuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios, y lo dice la Biblia.
Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos los pasos necesarios para ello. Habría mucha explicación si podríamos hablar muy profundo de este tema, la reconciliación, pero estoy dando lo más sencillo para tener ya idea de lo que es realmente estar reconciliado. Ahora, estos 4 pasajes que tratan la obra de Cristo bajo la figura de la reconciliación. Bajo esta figura, estos pasajes hablan de Cristo para ello. Y ya lo vimos, uno de ellos fue aquí en Romanos capítulo 10. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, debemos de tener paz para con Dios, pero es por medio de Jesucristo. Ese es el primero, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados, eso lo dice el versículo 10, con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y eso nosotros debemos de examinarlo y mirarlo, hermanos. Debemos de estar al pendiente de esas cosas que son importantes. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su muerte, o sea, por su vida, perdón, de Cristo Jesús. Pero hay un pasaje en 2 Corintios que también nos lleva a ello mismo. Perdón, sí, en 2 Corintios capítulo 18, 5:18, que dice, todo esto, lo que yo estoy mencionando, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, todo esto proviene de Dios, no proviene de nosotros. No es que nosotros seamos sabios, inteligentes o seamos buenas personas y siempre queremos. No, no, no. Proviene de Dios. Es Dios quien lo ha planeado, es Dios quien lo ha puesto en nuestro corazón, es Dios quien quiere reconciliarse con nosotros y Él está buscando la manera de que nosotros estemos en paz con Él. Ahora, lo hizo consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, ya este es un ministerio que todos tenemos de reconciliarnos con las personas. Tenemos que buscar la paz, tenemos que buscar el bien, tenemos que seguir buscándolo. Es muy importante que nosotros sigamos adelante con ello. Mira, vamos a Efesios capítulo 2 y yo le quiero leer algo en Efesios capítulo 2 que es muy importante que nosotros lo entendamos. En el versículo 15 del capítulo 2 de Efesios dice así, aboliendo, bueno, note esto, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, de los dos, haciendo un nuevo hombre, o sea, el hombre viejo y el hombre nuevo, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva se está ordenando para crear en sí mismo, dice, un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cómo se matan las enemistades? Fue a través de la cruz de Cristo. Dice verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Las buenas nuevas es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la salvación del alma, la salvación que Dios nos quiere dar. Porque, dice verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Para poder entrar a la presencia del Padre debe de ser así, solamente a través de la cruz, a través del sacrificio bendito de Jesucristo. Y eso es algo que a veces nosotros no valoramos, el que Cristo haya muerto en la cruz, el que Él nos pide que vivamos una vida diferente, apartada, reconciliados, estar en paz, principalmente con Dios. Debemos de estar en paz con Dios día con día. Hermanos, yo les animo a que meditemos en esto de la reconciliación. La reconciliación es algo importantísimo en la vida de cada uno de nosotros y debemos de mirarlo así. Pero hay algo más importante todavía que quiero comunicarles a ustedes. Vamos a ver Colosenses. Unas páginas adelante de Efesios se encuentra el libro de Colosenses, ¿sí? Y en el capítulo 1, verso 19, hay algo con respecto a la reconciliación. Ahora, desde el verso 19 hasta el versículo 22, vamos a leer, aunque realmente todo es importante, todo el capítulo completo, todo el párrafo completo de lo que estoy hablando, pero ahorita aquí estamos hablando sobre la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Verso 19, por cuanto agradó,
Fíjese bien, al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Quién? En Jesucristo. Agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda plenitud. ¿Sí? Y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ve cómo todo tiene sentido la muerte de Cristo? La sangre de Cristo tiene poder, mediante su sangre, ¿sí? Verso 21 dice, y a vosotros también, que ellas en otro tiempo extraños y enemigos. Ahora está hablando de todos aquellos que ya nos hemos reconciliado con Dios, que hemos aceptado a Jesucristo, que tenemos una relación con Dios, que somos obedientes a las cosas de Dios, que no buscamos, ¿cómo se dice? Estar en disputa o estar en enojo o estar en querer hacer nuestra propia voluntad en todo, sino simplemente hacer lo que Dios nos pide. Esto nos trae a nosotros mucha paz. Y por eso dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo tú eras extraño, enemigo de vuestra mente, haciendo, dice, malas obras, y ahora os reconcilió. Ahora os ha reconciliado. Mire qué interesante. Ahora os ha reconciliado a través de su Hijo Jesucristo. El Padre ha aceptado nuestra reconciliación. Verso 22. En su cuerpo por la carne, por medio de la muerte, para presentarnos. Y esto, aquí viene lo bueno. Nos va a presentar a nosotros Cristo, o nos está presentando cuando llegamos a la presencia de Dios, sea orando, sea como nosotros nos presentemos para adorarle, para alabarle, para exaltarle, para oír su palabra. Mire qué interesante, dice, presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles, irreprensibles delante de Él. ¿De quién es delante de Él? Delante del Padre. Un día, todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, y los que van a creer, y los que creerán, y los que quieren aceptarlo y recibir a Cristo en su corazón, un día nos vamos a presentar delante del Padre. Pero ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Por nuestras obras? No. ¿Por lo bueno que somos? No. ¿Por lo mucho que hicimos en la tierra? No. Porque somos buenos, no tenemos nada de buenos. La misma escritura dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, nosotros nos vamos a presentar delante de Dios el Padre un día, pero Cristo es nuestro representante, es el mediador entre el Padre y nosotros. Y Él nos va a poner delante de Él, pero Él se va a poner en medio de nosotros y del Padre. Así nos va a presentar. Está en toda la escritura del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Pero dice, ¿cómo nos va a presentar? Él dice, sin mancha, santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él, del Padre. Piensen en ello. La reconciliación con Dios el Padre es muy importante. ¿Usted está enemistado con Dios Padre? Quizá está dolido en alguna área de su vida porque se le murió un ser querido y partió y usted no quería que se fuera, pero se fue. O quizá perdió propiedades, bienes, o quizá está pasando alguna enfermedad muy grave y usted cree que Dios es malo y está enojado, enemistado con Dios. No lo haga. Este es el tiempo de meditar y pensar que por medio de Cristo nosotros podemos reconciliarnos con Dios para que Él bendiga nuestras vidas. Y lo que ha de suceder va a suceder. No puede cambiarse lo que va a suceder. Lo que nosotros hacemos mal va a tener sus consecuencias también en su debido tiempo. Ahora, este pasaje nos dice que Cristo hizo posible esta reconciliación por su sangre derramada en la cruz. Es importante que nosotros lo entendamos. Por cuanto, el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Mire qué interesante, en serio. Yo le animo a que se reconcilie con Dios si usted está pasando alguna situación difícil, porque el libro de Colosenses nos está diciendo eso. Esta carta que escribió el apóstol Pablo es para que nosotros recibamos mucha doctrina y enseñanza
y estemos en paz con Dios más que nada. Algo que me gusta del apóstol Pablo, en serio, es cómo en todas sus cartas él nos insta a llevar una relación hermosa con Dios Padre. Sí, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos cuide, para que Dios nos guarde. Ahí en el verso 22 dice, en su cuerpo de carne nos reconcilió por medio de la muerte para presentarnos sin mancha, santos, irreprensibles delante de Dios Padre. Un día vamos a comparecer. Créalo, créalo. Ah, los términos de importancia son los sustantivos y verbos que surgen de todo esto. ¿Sí? La reconciliación se aplica a, a que nosotros propiamente veamos que no es por las buenas obras o las buenas relaciones en general que a veces tenemos con alguien, no, pero sí hay que reconciliarse. Si no, debemos de verlo como realmente que entre Padre Dios y nosotros existía una indiferencia, una enemistad, un pleito, un enojo, un disgusto, ¿sí? Pero Cristo Jesús anuló todas esas cosas. Él las quitó. Él nos dio la solución de esta, se puede decir, si es que lo quiere mirar como una disputa. Yo creo que disputar con Dios Padre sería muy grave, porque mire, uno no va a poder con alguien poderoso y Dios es todopoderoso. No podremos, ¿sí? Es mejor estar en paz con Él, estar reconciliados. Esto denota que las partes reconciliadas deben de estar bien, tanto de un lado como del otro. Anteriormente fueron hostiles entre sí los que se enojaban con Dios y se molestaban. La Biblia nos dice claramente que los pecadores son enemigos de Dios. Los pecadores son enemigos de Dios. Nosotros somos pecadores, sí, pero somos pecadores arrepentidos. Ya nos hemos arrepentido de las cosas malas que hemos hecho. Entonces nosotros necesitamos tener paz para con Dios. ¿Sí? Es un paso muy, muy importante que debemos de dar. ¿Ya eres salvo? Qué bueno. Ya te hiciste esa pregunta de qué necesito para ser salvo y alguien ya te ha dicho, bueno, creer en el Señor Jesucristo será salvo. Ya creíste, ya te pusiste a cuentas con el Señor, ya le dijiste, Señor, ven a mi vida, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Bueno, eso fue un buen paso, pero hay la condición es que creas, ¿sí? Las condiciones son que tú des el primer paso y le digas al Señor, ven a mi vida, lo invites. Ahora, no son condiciones que son muy fuertes, algo que no puedes hacer, es algo que todos podemos hacer. Solo basta abrir un poquito el entendimiento y poder abrir nuestro corazón para invitar al Señor Jesucristo a vivir en nuestra vida. Cuando Cristo entra a tu vida, el Espíritu Santo viene sobre ti y empieza a hacer cosas bonitas. No te salgas de la línea, no te salgas del patrón, no te salgas del entendimiento que Dios te da de querer adelante, o no escuches a veces cosas que dicen, hombre, no te importa, eso no tiene nada que ver. Hombre, tú ponte rebelde, tú ponte fuerte, tú tienes autoridad, tú, no, 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 eso te va a traer consecuencias. Sé humilde, sencillo, acepta la autoridad establecida por Dios, primeramente por Dios, luego por su Hijo Jesucristo, por su Espíritu Santo, por la iglesia, por su palabra, por sus siervos a quien Dios ha llamado. Y no lo digo porque yo soy un siervo del Señor, lo digo porque todos los pastores siempre estamos en esa situación de que personas después quieren sobreponerse al pastorado, no quieren someterse a la iglesia, no quieren someterse a normas, a reglamentos, a estatutos y preceptos que existen para que nosotros tengamos una bonita relación. Bueno, eso nos lleva, esas son condiciones que nos llevan a tener una buena relación con Dios. Pero tenemos que entender que hay pasos que debemos de dar, como la reconciliación. Ya hoy vimos los pasos. Primeramente en Romanos capítulo 5, ya hemos visto estos pasos de la reconciliación.
y son muy importantes que nosotros los entendamos, ¿sí? Ahora también ya hemos observado nosotros allí en Romanos esto, pero también lo observamos en el libro de Efesios, ¿sí? En Efesios, en Segunda de Corintios, capítulo 5, 18, que leímos ya, ¿ok? Porque todo proviene de Dios. Dios, él mismo planeó todo esto para que tú estés en paz con Él. Qué bonito, en serio, que Dios nos reconcilia con Él, pero nos da los pasos a seguir. Nos dice, haz esto y vamos a estar en paz. Haz esto otro y todo va a estar bien. No hagas esto. No te confundas. Haz lo que yo te digo y todo va a estar bien. Dios nos da todos los pasos para seguir adelante, pero nosotros tenemos que examinarlos, observarlos y obedecerlos más que nada. Obedecerlos. Eso es algo que nos cuesta mucho a los seres humanos obedecer. Sí. A veces preferimos obedecer más a un hombre que, que, que a Dios mismo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque nos sometemos muchas veces a alguien que nos convence. Por ejemplo, tenemos un patrón, sí es bueno someterse a un patrón, pero primero sobre todas las cosas debe de estar Dios. Tenemos un mayordomo, tenemos que someternos porque lo pusieron por mayordomo. Sí, tenemos un padre, una madre a quien debemos someternos a las reglas de la casa, del hogar. Sí, obedecer hasta el día que tú formes tu propio hogar también. Nos sometemos a las leyes terrenales. Sí, nos sometemos a todo lo que debemos someternos, y más como hijos de Dios. Ahora, como no hijos de Dios y no se somete a la persona a todo esto que he mencionado, pues paga las consecuencias. ¿Sí? Entonces, mire, ahora Dios nos da a nosotros pasos para que nosotros hagamos una reconciliación plena con Él y entendamos que fuimos reconciliados por medio de su Hijo Jesucristo, quien dio su cuerpo, quien dio su sangre en la cruz y la derramó para tener nosotros paz para con Dios el Padre. Y fue un plan perfecto, un plan divino, ¿sí? Entonces, debemos de mirar estos pasajes, Romanos, Primera de Corintios, Efesios, Colosenses, que son pasajes muy importantes que hablan sobre la reconciliación. Como les digo, este tema de la reconciliación es muy extenso. Podríamos buscar mucha información y pasar aquí horas hablando sobre ello, pero esto es lo básico que yo quiero compartir con ustedes. Es el segundo paso importante, ¿okay?, que nosotros debemos de dar después de aceptar realmente a Cristo en nuestro corazón. Es un segundo paso muy importante. No lo menosprecie. No menosprecie estos pasajes. Sí, ya se los he dicho cuáles son para que ustedes los apunten, los lean, los vuelvan a leer. Cuando uno lee la escritura 2, 3, 4, 5 veces, uno siempre va a encontrar algo importante. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios, es nuestro alimento diario. Debemos de leerla continuamente, continuamente. Escudriñarla continuamente, continuamente. Analizarla sí, pero para nuestro bien, no para pelear, no para discusión, no para disputar sobre la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es santa y no debemos nosotros. Dios inspiró a sus santos siervos a que la escribiesen y la dejasen, para que nosotros tuviéramos evidencia y constancia de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Les animo que miremos la Biblia de esta manera. No menospreciemos este libro sagrado. Sí, este libro que nos lleva a nosotros a tener una buena relación con Dios. Yo les animo que estemos mirando estos pasos. No quiero entrar en el siguiente paso que vamos a mencionar la semana que entra, porque entonces tomaríamos tiempo y nos distorsionaríamos un poquito, no estaríamos muy, como se dice, aunque yo siempre procuro hacer un repaso, no estaríamos recordando los puntos importantes de lo que es la justificación que vamos a ver la semana que entra. La semana que entra vamos a hablar sobre la justificación. Pero acuérdense, hay 6 pasos, posiblemente el séptimo sea otro más, que es la perfección. De eso no podemos hablar ahorita, lo vamos a hablar en su momento, pero primeramente ya vimos las condiciones de la salvación. Hoy vimos la reconciliación. Miraremos la justificación, que es muy importante, y luego vamos a ver la regeneración. Este es un paso bien bueno que debemos de hablar mucho sobre la regeneración. Entonces,
Cuando nosotros vemos la justificación, la regeneración, la santificación y la gracia, vamos a comprender muchas, muchas cosas. Estén orando por mí. Yo necesito sus oraciones, hermanos que me miran, porque yo también necesito de las oraciones de ustedes. Les pido que estén orando por su servidor, primeramente porque Dios me dé sabiduría siempre para hablar con ustedes cosas importantes que yo pueda enseñarles, ¿sí? Preparen las cosas para que ustedes sean edificados. Oren por mi salud también, es necesario, ¿sí? Oren por mi familia. Gracias, hermanos, los que lo hacen. Sé que muchos lo hacen y se preocupan por mí. Y yo les bendigo, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, porque realmente ustedes me han llamado en estos días que les he comentado mi salud. Pero Dios es bueno y Él nos tiene hasta donde Él quiere y Él nos va a usar hasta donde Él quiere y que a Él sea toda la gloria. Hermanos, a los que se conectaron un poquito tarde, pues Dios me los bendiga. Gracias por hacer el esfuerzo de estar conectándose y por este medio. A lo mejor ya prontito lo haremos en nuestro templo, ya que ya hemos iniciado, este domingo pasado ya iniciamos nuestros servicios con el 50% de la asistencia. Que a Dios sea toda la gloria. Aquellos hermanos que están delicados de salud y que tienen alguna condición, pues les pedimos que dense su hogar. Si sus médicos les dicen no estés en un lugar donde hay tanta gente, pues no lo hagan. Cuídense mucho, protéjanse, pero yo les animo a que nuestra confianza y nuestra fe y nuestra esperanza esté siempre en el Señor Jesucristo. Sí, porque no es correcto que nosotros arriesguemos nuestra persona, a quien Dios ha salvado, nuestra vida, nuestra salud, en otras cosas, y en las cosas de Dios las menospreciemos, en no ir a la iglesia. Yo creo fielmente, fielmente yo creo que Dios guarda a aquellos que andan en santidad con Él y en paz. ¿Sí? Que han sido salvos, que se han reconciliado con Dios y que Dios tiene cuidado de nosotros. Amados hermanos, Dios me los bendiga sinceramente. Doy gracias a Dios por el domingo, como les dije, que nos volvimos a reunir porque para mí fue maravilloso mirar a muchos de ustedes de cerca, sé, con mascarilla y todo, pero verles es un placer. Como bien dijo el salmista, yo me gocé y me alegré con los que dijeron a la casa de Jehová iremos. Que a Dios sea la gloria por su palabra que nos da todas las respuestas correctas. Amados hermanos, un saludo y un abrazo fuerte virtual para todos ustedes. Que pasen muy buenas noches, que descansen. Y una vez más, su amigo y hermano pastor Guillermo Reyes de la Iglesia de Cristo en Palatine de la Alianza Cristiana y Misionera. Les mando un fuerte saludo. Los espero aquí el próximo miércoles, pero también el domingo. Vamos juntos los que podamos adorar a nuestro Dios. Él cuidará de nosotros. Él tendrá cuidado de nosotros. Créanlo fielmente. Que a Dios sea la gloria en todo y por todo, porque Dios es bueno y misericordioso. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Vaya, descanse, tómese un cafecito, una cenita y pásela bien con sus seres queridos. Hagan comentarios, oren allí donde ustedes están. Vamos a orar para despedir este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias Dios porque tú, Señor, primeramente nos muestras cómo es la salvación para nosotros. Creer en tu Hijo Jesucristo es un paso importante, Señor. Y también, Señor, el que tú nos permitiste es que a través del cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo nos reconciliásemos contigo, para que no haya enemistad entre tú y nosotros, y ni tampoco con nuestros semejantes y nuestro prójimo. Ayúdanos, Dios, a estar en paz contigo mismo y a ser humildes y obedientes, Señor, y someternos a la autoridad establecida por tu santa palabra y el poder tuyo, Dios. Gracias por la iglesia tuya a nivel universal, en todo el mundo, Señor. Y gracias por los siervos tuyos. Gracias por los que has sacado y librado, Señor, hasta de la muerte. Y gracias por los hermanos que también has librado de enfermedades como esta pandemia que está surgiendo, Padre. Yo en el nombre de Jesucristo te doy gracias y te bendigo, Padre Santo, junto con todos mis hermanos, con sus seres queridos, con sus familiares. Dios, que a ti, solo a ti, Padre Santo, sea la gloria en todo. Por Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador, te damos las gracias, Padre. Una vez más, hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Que descansen.